Ahora esperemos que la tenemos conectada a la doctora Silvina García Conto. ¿Nos escuchás? Ahora sí, ¿me Qué escuchas? bueno. Vamos. Bien. Espectacular. Silvina, un gusto, gracias por atendernos. Bueno, ahí yo lo comenté un poco al principio, esto de la semana del parto respetado, y poco a veces se habla del tema, ¿no? Uno creería que el parto es el momento que más respeto debería tener justamente una mujer cuando o un cuerpo gestante, ¿no? A la hora de parir. Pero digo, ¿esto pasa? ¿Qué es el parto respetado? Mira, lo primero, gracias por el tiempo primero y tal cual en el marco de esta Semana Mundial, que es esta semana, y a mí me gusta decir que es todo el mes de mayo, porque la verdad que como venimos trabajando hace muchos años con esto, somos mucha gente, por supuesto, y muchas personas, pero la verdad que lo que decís es totalmente cierto, que el parto debiera ser un momento de mirada de resguardo y de cuidado, y que poner la palabra humanizado o respetado, que son obviedades, porque no, porque uno piensa, ¿cómo voy a hablar de cosas obvias como es el parto humanizado o respetado? La verdad es que lo hablamos y la ley lo nombró así porque lo que sucedía era exactamente lo contrario. Y yo me atrevo a decir que todavía, lamentablemente, pasa en Argentina y en el resto del mundo, con diferentes colores según la cultura y lo político y lo económico y lo social, pasa. Este modelo, lo que sucede, a ver si lo puedo explicar en forma muy breve, lo que sucede es que la medicina desde hace 200 años, que es nuestra medicina, la que heredamos, digamos, ¿no? De la que medicina más con una técnica más, si querés, más pensada en el materialismo como concepto, ¿no? En el materialismo que en ese caso se va a materializar en los cuerpos, ¿no? En las personas que la medicina nos mira como si fuéramos de alguna manera una parte de la medicina, solo mira el cuerpo en forma material. Entonces, este formato de mirar el cuerpo así lleva de la mano que el parto sea mirado como una cuestión de riesgo o de patología. Entonces, desde ese lugar, de lo que se trata cuando hablamos de parto respetado es de decir, con palabras sencillas, el parto y el nacimiento, y el embarazo, por supuesto, excepto que ocurra una situación diferente, es una situación normal, natural de la biología y de la sexualidad de las mujeres. No es una patología, no es una enfermedad, no es un problema, no es un riesgo. La medicina lo puso en ese lugar por el nivel de intervenciones, que cuando el parto llega a las instituciones de salud en la década del 50, más o menos, es tomado, digamos, como una situación riesgosa a la que hay que intervenir y controlar. Hay dos palabras muy claves. Una que es el control que se provoca, fíjate que todavía hoy decimos el control del embarazo, ¿no? La palabra control remite inmediatamente a que hay un sistema que controla. Independientemente de todo lo que uno podría hablar, pensá que acá hay libros y libros escritos en antropología médica, en filosofía, digamos, hay un montón de bibliografía sobre esto, pero lo que nos importa es que el parto respetado quiere decir que la mujer y ese bebé, y por lo tanto su familia, está puesto en el centro de la escena, es decir, los derechos de esa mujer, ¿a qué? A ser informada, a estar acompañada, a que le cuenten qué le van a hacer, a que le digan la verdad. Abro paréntesis acá. ¿Por qué que le digan la verdad? Porque las palabras que se escuchan es, te voy a poner un suerito. La palabra suerito quiere decir, te voy a poner un suero que tiene algo más que un suero. ¿Qué tiene? Probablemente oxitocina. ¿Por qué? Para acelerar el trabajo de parto. ¿Qué provoca esto? Que las contracciones evidentemente se aceleren y que la mujer entre en una especie como de vorágine donde la contracción tras contracción tras contracción no tiene tiempo, y entonces hay un sufrimiento fetal, como lo llaman los obstetras o los neonatólogos, y ahí es uno de los ejemplos. Te hablo de esto, hay miles, sí. Pero te hablo de uno. Sí. Empieza como a no tener aire suficiente porque la contracción tras contracción no le permite. ¿Y qué quiere decir esto? Que la naturaleza, si el cuerpo de la mujer no provocó una contracción tras otra, lo provocó la oxitocina, que si seguimos para arriba no te dijeron la verdad de lo que te estaban poniendo. Entonces, por eso digo lo de la información veraz, ¿no? La información tiene que ser verdadera, es una locura lo que te estoy diciendo, pero tiene que ser así.
Mira, yo voy a compartir con los oyentes este dato del Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina y de la Campaña Nacional contra la Violencia Ginecobstétrica, que menciona que el número es Sí, alarmante, el sí. 60% de las mujeres y personas con capacidades de gestar manifestó haber tenido malas experiencias en el sistema de salud antes, durante y después del parto. Bueno, vos justamente tenés una gran trayectoria con estos derechos y sos autora de la ley de parto respetado en Cava. ¿Cuál es la situación actual ahora? ¿Cómo ves que efectivamente avanzó todo esto? Mira, la ley es una ley nacional, porque la sancionamos en el 2004, Bien. una ley que tiene, digamos, que tiene muchos años y que fue un trabajo, digamos, mancomunado de muchas personas. Nosotros desde nuestro lugar de mujeres en el año 2000 empezamos a trabajar, 2001 con esto, y logramos llegar al Congreso en el lugar en el que realmente, bueno, pensamos que las cosas, bueno, que había que sancionar una ley que finalmente se hizo. Pensá que esa ley se reglamenta en el 2015. Te doy estas cifras para que tengas una idea, que los primeros años, es decir, del 2004 al 2010, Ujú. casi que de estos temas no se hablaban. Con lo cual, la cifra que vos nos acabás de dar era una cifra que duplicaba, es decir, de 10 mujeres, entre 8 y 9 te decían que habían pasado una situación terrible, o por lo menos que la habían pasado mal, o por lo menos que no había una experiencia, digamos, como mínimo positiva, por decirle una palabra medio espantosa para un parto, pero por decir algo. La verdad que las cosas de 20 años a esta parte han cambiado mucho, porque la verdad es que, por ejemplo, hay algo que ya casi no se discute, aunque todavía sí, pero suponte que casi no se discute, que es la mujer tiene que estar acompañada. Hmm. Bueno, esto sea realidad, no te puedo explicar lo que fueron los primeros años. Hemos combatido y hemos hablado con todos los equipos de salud, hospitales, sanatorios, ¿por qué tiene que estar acompañada? El padre se puede desmayar, la madre, bueno, bla, bla, bla. En No, este lugar perdón, el padre que se desmaya ya a mí, digo, no Bueno, pero... existe, no existe. Las cosas que nos No, decían era claro. esto. El padre se puede desmayar, ¿por qué me querés un hombre en la sala de partos? ¿Qué tiene que ver un hombre en el caso de que la pareja sea hombre? Imagínate cuando entraron las parejas homosexuales que podía ser que la mujer sea, que pida estar que su pareja también sea mujer, con lo cual, Mm. entonces, venimos de ese modelo. Entonces, que hoy haya este acompañamiento, la verdad que es un logro, es un logro. Hay muchas cosas que se consiguieron. Ahora, me preguntás, Silvina, falta un montón, un montón. ¿Qué falta? Falta abrir la cabeza a este nuevo paradigma que es que es una situación histórica. Es decir, el nacimiento sin intervención es del lugar donde venimos. La humanidad viene de un nacimiento sin intervención médica. Se conquista la intervención para la sobrevida de la mamá y el bebé. La conquista de la medicina es hacia la vida, es hacia la luz, es hacia mejorar la calidad de vida, no hacia empeorarla. Entonces, lo que tenemos que volver a decir, como si tuviéramos, por eso es como medio una locura en el sentido de estamos hablando de cosas obvias, es los partos y los nacimientos, en la mayoría de los casos, estoy hablando de arriba del 90% en Argentina, esta cifra se mantiene más o menos en todo el mundo parecida, es decir, que el embarazo y el nacimiento, entre los parámetros de normalidad, entre comillas, como lo llama la obstetricia, rondan el 90%, más o menos. Quiere decir que de 10 mamás, 9 son pibes que nacen normales, que las madres no tienen patologías, que son, ¿sí? Es una cifra elevadísima, es decir, la medicina no tendría por qué abusar, intervenir sobre el cuerpo de una mujer. La intervención de la oxitocina es una, la episiotomía de rutina, arrancamos con una episiotomía de rutina, pensá que la episiotomía era una cuestión de rutina, el rasurado era una cuestión de rutina, limpiar al bebé con un líquido blanco espantoso cuando el pibe lo único que tiene que tener es es una especie como para que se entienda, es como una cera blanca hermosa que contiene a ese bebé, por ejemplo, con que no se enfríe, digamos, ¿no? Eso no es que sacarlo, hay que dejarlo, porque ese pibe tiene que estar a upa de su mamá en contacto piel a piel. Venimos de un modelo de una intervención terrible, pero terrible. Entonces, ahora todavía falta, ¿por qué? Porque venimos ¿entendés? Venimos del bajo -10. Mm. Entonces, estamos llegando a un piso, bueno, están mejor las cosas. Ahora sí. nos falta un montón. Un Silvia, tengo montón. un par de números más acá para ratificar Dale. lo que decía recién Cami en cuanto a lo que se denomina maltrato.
El 45% de las personas que se sienten maltratadas dicen que lo sufrieron de manera verbal. Un 31% dicen que recibieron o padecieron intervenciones médicas sin consentimiento informado y solo el 13,8% pudo decidir de manera autónoma sobre su atención. Yo digo, más allá de estos datos, lo que te pregunto es, ¿cuánto margen hay de consulta sobre la mujer, digo, sin que esto sea un riesgo? ¿Por qué? Claro. Hace 10 años atrás estaba mal visto que la mujer se dé la peridural. No, no sos valiente, no, ¿cómo te vas a la...? No, por ejemplo, para decir algo. O no, yo lo quiero tener naturalmente, aunque haya un riesgo. Digo, ¿hasta dónde la mujer puede decidir y hasta dónde empieza a ser un riesgo? Bueno, eso es interesante. Y ahí voy a hablar totalmente porque, por supuesto, hay una esfera que tiene que ver con la parte médica de la que nosotros, digamos, no solo no participamos, sino que solo hablamos desde nuestro lugar. Yo digo, somos convidados de piedra en este lugar, ¿no? Bien. Cuando hay una situación médica determinada, justamente el equipo de salud es el que tiene que decir, mira, estoy necesitando hacer lo que sea. Bien. Y por eso dije la palabra verdad. Porque si vos confías en tu equipo, no vas a pensar nunca que te van a hacer una intervención que no necesites, porque justamente están ahí para acompañar e intervenir cuando es necesario. Entonces, esto se crea mucho antes del momento del parto. La confianza y la relación que tiene que haber entre la mamá y su equipo tiene que crearse los 9 meses de embarazo. Claro. Y si es posible antes, mejor. Entonces, vos confías en ese equipo y te entregás absolutamente y les decís, mira, yo voy a tratar de tener un parto por vía baja, un parto natural. Ahora, si te dicen, mira, la verdad que vos tenés esto, mira, la verdad que no sé si está bueno, porque pasan pa. Bueno, listo. Ahora, mira, vamos a intentarlo, porque ahí está la espalda y el conocimiento y la eficacia de la medicina, que son gente muy tienen mucha experiencia. Es decir, en general, yo me animaría a decir, por supuesto que hay personas que no, y han hecho barrabasadas y le han sacado la vitalidad y la vida a bebés, pero en general, los obstetras, las parteras, son gente que tiene mucha experiencia y sabe mucho de esto. Entonces, hay que confiar en esa gente que tiene mucho camino, que sabe y que si te está diciendo algo, te lo está diciendo para salvar la vida del bebé y de la mamá. Entonces, esa línea de la que vos hablás es una línea, por supuesto, muy delicada, pero que se construye mucho antes del momento del parto. Claro, a mí me pasó porque mis 2 hijos nacieron casi sin líquido amniótico. Entonces hubo que hacer ese goteo, ese aceleramiento, porque no podían estar más tiempo dentro del cuerpo de su mamá. Entonces, digo, pero claro, el encargado del parto era el mismo ginecólogo que tenía hace 10 años. Entonces, esa relación de la cual vos hablás se construyó. Y digo, a veces yo creo que, esto como cuando, perdón que voy a hacer una comparación bastante extrema, si se quiere. Cuando vos vas al mecánico, le decís, arreglámelo, vos sos el que sabe. Y por supuesto que te puede cambiar piezas que no corresponden y todo lo demás, pero digo, si es el tipo que me atendió toda la vida, que lo conozco de siempre, no me va. Y acá, sobre todo, hay 2 vidas en juego encima. ¿Cómo no voy a tener que tener la confianza, ¿no? Con una persona que está interviniendo? Mira, es interesante lo que decís en este sentido. Yo a veces peco por ser tal vez como un idealista en un sentido, ¿no? Y la verdad que cuando uno se pone a mirar la sociedad, por más que suene espantoso, pues estamos viviendo situaciones, a verdad, horribles, de verdad que los seres humanos nos basamos en la confianza, si no, esto sería una locura. Es decir, vos confías que el tipo que te pone la rueda en el auto cuando la ajusta lo está haciendo bien. Claro, si no te matás. Es decir, esa confianza básica de que vos confías en el otro, en cosas que tienen que ver, porque de verdad cuando las papas queman, todos pensamos en cuidar al otro. Quiero decir, hemos tenido por suficientes situaciones en nuestro país y en el mundo para saber que siempre en realidad resguardamos la vida nuestra y la del otro, en situaciones de normalidad, digo, de personas medianamente en su sano juicio, ¿no? Quiero decir. Entonces, la confianza es el eje absoluto de una trama social. Y cuando se rompe la confianza en un ámbito tan vulnerable como el parto y el nacimiento, es que algo muy mal está sucediendo. Por eso lo importante de esta semana, por eso lo importante hablar de parto y nacimiento, porque es un lugar de extrema vulnerabilidad. ¿En qué sentido? La mujer es todopoderosa ahí. ¿Por qué? Porque su cuerpo está a cargo de esto. Es decir, por más que necesite una cesárea, un equipo, que el bebé haya sido prematuro, la que está a cargo de esto es la naturaleza y es un milagro y es una maravilla lo que sucede. Entonces,
en ese lugar es todopoderosa. Ahora, la contracara de esto es, la vulnerabilidad es extrema, porque es una mujer desnuda, una mujer que seguramente está con miedo a todo. ¿Por qué? Y porque ni más ni menos está en juego, ella está pariendo a su hijo, con lo cual lo que pensamos las madres es que me pase cualquier cosa a mí, pero que el pibe viva, por supuesto, es decir, es una vez, obviamente. Y si llegar al extremo de esto que suena más dramático, digo, hay algo de abrir una puerta, del otro que te habla, de hacer un tacto, no, es una mujer desnuda con un bebé en la panza, es decir, no podemos llevar puesto los derechos personalísimos que tienen que ver con el pudor, con el resguardo, con la intimidad, y esto pasa menos, pero todavía pasa. Entonces, por eso es una especie de cruzada eterna el de que el parto y el nacimiento sean mirados con la honra y el respeto y la profundidad social que requieren, ¿no? Doctora, ya vamos cerrando, no le robamos mucho más tiempo, pero primero quiero, en realidad va a ser una pregunta compuesta. En primer lugar, ¿a dónde pueden acercarse personas para denunciar si efectivamente recibieron violencia obstétrica? Y a la vez quiero linkearlo con una sentencia histórica que hubo este año, si mal no recuerdo, que fue en Tucumán, donde denunció justamente Vanessa Molina, que ella había denunciado que había estado obligada a tener un parto natural cuando no era lo indicado. Al final recibió violencia de los médicos. Terrible lo que cuenta, ¿no? Su testimonio. Finalmente el bebé nace y nace muerto, lo cual, bueno, inicia ella a partir del 2017 una demanda contra este hospital ahí en Tucumán y lo gana, ¿no? Entonces, bueno, unir estas dos preguntas para que usted pueda explicarnos un poco esto, a dónde se pueden acercar las mujeres o los cuerpos gestantes, ¿no? Sí. Mira, empiezo por el final. Dale. Esto que tienen que ver, digamos, es algo muy jurídico, pero en realidad esto empieza con una violencia obstétrica, pero esto es una mala praxis, es decir, hay una vida de un bebé que pierde. Esto es una situación totalmente terrible y dramática y excede lo que es violencia obstétrica. Quiero decir, esto es importante. Claro, una cosa es la violencia obstétrica de un maltrato, de una situación, y otra cosa es una mala praxis, que es este caso, ¿no? Que pueden ser las dos cosas juntas o no, ¿sí? Esto es importante porque una violencia obstétrica puede desencadenar una muerte. Esto es importante. Perfecto. Que no es gracioso, no es que te tratan mal, no es que te dicen mamita, no es que te... No. Una mala praxis, una violencia obstétrica puede ser el origen de una mala praxis, ¿no? Entonces, pensá los años que pasaron, ¿no? Ahí hay una llamada terrible, enorme a la justicia, enorme a la justicia. Hay un fallo de la Corte Interamericana de una persona que ahora tiene 30 y pico de años y su mamá se murió, y él llega a la Corte Interamericana contra el Estado argentino, es decir, el fallo es contra el Estado argentino, 32 años tiene, ¿entendés lo que? Sí, 32 años peleando, es decir, él nació, cosa demencial, lo que pasa con la justicia en muchos lugares, pero en este caso particular, las leyes no nos ayudan porque es difícil llegar a la justicia en este país, hay un sinnúmero de cosas. Entonces yo invito y siempre las invito y las impulso a que si quieren y es su deseo, hagan la denuncia. La primera denuncia que se puede hacer es en cualquier situación en el contexto administrativo, hospital o sanatorio. Vos vas y le decís, necesito hacer una queja o una denuncia, ahí, primera. Segunda, al Ministerio Público Fiscal, esto es la Fiscalía. La Fiscalía de cualquier lugar se llama Ministerio Público Fiscal. Los fiscales son las personas que se ocupan de cuidarnos a nosotros, a los ciudadanos. Entonces, el fiscal tiene la obligación de recibir una denuncia de cualquier tipo, violencia de género, ¿sí? Esto también tiene un cariz de violencia de género, pero eso es otro universo que tiene que ver con la ley de protección de las mujeres. Ministerio Público Fiscal, Fiscalía del lugar. En la página del Ombudsman, que es la Defensoría de la Nación, hay un formulario que dice violencia obstétrica. Entran a la página, teclean el formulario, completan los datos, y un abogado que ayer hablé con él, hace muchos años que conozco, se llama Mariano García Blanco, que tiene puesta la camiseta de cómo defender a las mujeres en esto, se ocupa de leer, buscar, y está consiguiendo muchas cosas a nivel interno y a nivel internacional. Entonces, los tres niveles, administrativo, fiscalía, para que la gente entienda, fiscal, cualquier fiscal, ¿sí? Fiscal.
Y tercero, la página del Ombudsman de la Defensoría Nacional de la Nación. Bien. Una cortita tiene que ver con un oyente que nos escribe, Claudia de la Ferrere, dice, ¿por qué hay tan poco tiempo para denunciar, por ejemplo, violencia obstétrica? A veces no se recupera la persona gestante ni está en condiciones de lidiar con eso en 2 años. ¿Es así? ¿Hay 2 años para denunciarlo? No. A ver, ella debe estar queriéndose referir a la situación más jurídica de alguna acción determinada. La violencia obstétrica la puede decir puede hacer un juicio en cualquier momento. Bien. Y está muy bien lo que dice, porque el tiempo es muy personal, porque es una situación traumática y como todo trauma cada uno tiene su marco y su forma, por supuesto. Y si después situación difícil, pueden escribir, lo que sea que escriban es muy valioso, no importa que no lo muestren, pero yo las convoco a que escriban porque eso va sanando, se llaman relatos en salud, que tiene que ver con la posibilidad de sanar desde otro lugar lo que ha sucedido. Pero no es que hay 2 años de tiempo límite, no es así, no es así. Bien, perfecto, aclarado entonces. Y lo último, esto por parte mía, apelo a tu poder de síntesis. ¿Mito o realidad? Las empresas prepagas, clínicas y demás inducen al parto por cesárea porque facturan más. Ahora los partos y las cesáreas están como medio equiparadas. Lo que sucede es que si vos haces un correlato entre una cosa y otra, siempre va a ser más plata, siempre sale más plata una cesárea que un parto por vía baja porque las intervenciones son mayores. Claro. Tiene que ver con lo canalla que sea la clínica que te atiende, básicamente. Y si imagínate, te pones en este lugar, es espantoso, pero hay mucha gente que sabe de los costos en salud y si comparás, es muchísimo más barato, pero muchísimo más barato un parto natural que un parto intervenido. Bien, y la última, ahora sí, voy a un hospital, hay otra cosa, ¿no? Que digo, hay hospitales que te ofrecen muy buena hotelería y hay hospitales que te ofrecen muy buena atención. ¿Hay hospitales que te den los dos? Sí, bueno, depende. Hay lugares que decís, bueno, esto está más lindo. La verdad que yo ahí les diría que sí, que es muy difícil, ¿no? Porque siempre uno va a elegir, por supuesto, donde mejor te atiendan. Pero hay lugares. Si no saben con quién, si no les cierra la obstetra, si no les gusta la partera, porque hay lugares y hay equipos. Hay mucha gente. Esto no pasaba hace 20 años. Bien. Ahora hay mucha posibilidad. Que nos escriban, que nos pregunten, que nos digan, porque hay equipos, hay parteras, hay obstetras, médicos, varones, hay personas que pueden cuidar un nacimiento. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, súper clara y le agradecemos. No, un placer, gracias. Hasta luego. Bien. Estábamos ahí con la doctora